Buenas tardes, mi nombre es Norma Reina, soy aspirante de la Maestría en Diversidad y Educación Inclusiva de la Universidad de las Américas y el Caribe. El día de hoy vamos a trabajar un poco acerca de los conceptos de educación inclusiva. Para esto me gustaría hacer una reflexión y es con respecto a las consecuencias que trae la exclusión en cualquiera de sus manifestaciones. Esta tiene un impacto socialmente grande y negar a las personas con discapacidad el derecho a la educación inclusiva y de calidad reduce indiscutiblemente sus posibilidades de inclusión en la comunidad y de acceder a bienes, servicios, espacios de recreación, turismo, deporte, cultura y mercado laboral en igualdad de condiciones. Por el contrario, las expone de vivir situaciones de violencia y de maltrato, las empuja a la pobreza y a la institucionalización y desafortunadamente las obliga a depender de políticas asistencialistas. Las instituciones educativas hoy en día están llamadas a ser espacios donde se valore la diversidad, lugares donde se salga fortalecidos, seguros de sí mismos y con pleno conocimiento de sus derechos, con habilidades para contribuir al desarrollo y bienestar de sus comunidades y con herramientas para ser quienes elijan ser. La escuela no está hecha solo para socializar, sino para aprender de manera significativa. Esta reflexión tiene una fundamentación en 4 aspectos importantes. El primero de esos es el documento de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El segundo es el Decreto 1421 de 2017, por el cual se reglamenta la oferta educativa de los estudiantes con discapacidad en Colombia. El tercero es un documento informe de educación inclusiva y de calidad, una deuda pendiente en América Latina, realizado por la Red Regional por la Educación Inclusiva. Y finalmente, la fundamentación y teorización desde el modelo postconstructivista del YEMPA, en donde he sido formada desde hace algunos años. La educación inclusiva es bastante amplia y ha realizado una línea de tiempo muy corta donde empezamos hablando de adaptaciones curriculares, que es como se conocían hasta el año 2017. Posterior a esto, se realizó el decreto 1421 y en este se exponen algunos conceptos que complementan lo que antes se llamaba adaptación curricular. Entonces, en el presente tenemos varios conceptos como el diseño universal para el aprendizaje, que es el primero de estos. Muy importante, el diseño universal para el aprendizaje comprende entornos, programas, experiencias, currículos y servicios educativos diseñados para hacer que las experiencias educativas sean significativas y accesibles precisamente para todos. Posteriormente, y después de haber implementado el diseño universal para el aprendizaje en el aula, y cuando éste no responde a las necesidades de ese estudiante en particular, podemos hablar entonces de ajustes razonables. Los ajustes razonables ya son acciones concretas, estrategias, apoyos, recursos que realmente son necesarios para ese estudiante y que por esa razón debemos implementarlos para que ese estudiante pueda acceder a ese contenido, pueda aprender de manera significativa y lograr esas metas de aprendizaje que nos hemos planteado con él. En ese momento aparecen los ajustes razonables, que son de varios tipos, y en otra oportunidad podremos comentar al respecto. Esos ajustes razonables están ya materializados en algo que hemos llamado planes individualizados de ajustes razonables PIAR. En Colombia tenemos este documento, esta herramienta que recopila mucha información del estudiante en la parte pedagógica, en la parte de salud, y es donde se plasman los ajustes razonables que este estudiante tenga de acuerdo a sus necesidades. Cuando esto se ha realizado, es entonces cuando podemos hablar de currículo flexible. Es cuando ya ese currículo se ve permeado dentro de la institución educativa y ese currículo es donde mantenemos los mismos objetivos.
¿no? Los objetivos generales para todos son los mismos para el estudiante con discapacidad. Sin embargo, para nuestros estudiantes con discapacidad, lo que debemos garantizar es diferentes maneras de acceder a ese contenido, de acceder a esos conocimientos y poder aprender de manera significativa. Por esta razón, Currículo Flexible sube nuevamente a diseño universal, porque ese diseño universal es clave precisamente para que el estudiante pueda acceder a esos contenidos, pueda aprender de manera significativa. Y finalmente nos vamos hacia el futuro, que es esperar que se materialice todo esto alrededor de todos los departamentos y municipios de nuestro país para que podamos tener una educación inclusiva y de calidad. Tengo aquí a dos estudiantes, dos ejemplos que he tomado. El primero, Isabela, con un diagnóstico de parálisis cerebral, y Samuel con un diagnóstico de espectro autista. Los dos completamente diferentes, pero son dos estudiantes que estaban juntos en el aula. La meta de aprendizaje con Isabela era alfabetizarla, al igual que con Samuel. Sin embargo, la barrera más grande que teníamos con Isabela es precisamente que debido a sus dificultades motrices, pues su precisión en la parte escrita no era muy buena. Y el objetivo era lograr que esa actividad escrita fuera funcional. Sin embargo, hasta que entendimos que el proceso de alfabetización no estaba en esa actividad motriz que yo realizo únicamente, sino en un proceso cognitivo más avanzado, entonces nos dimos cuenta que lo que realmente necesitaba Isabela era un ajuste razonable, cuando realmente ya el diseño universal no pudo obtener los resultados que queríamos, ¿no? en las planeaciones de las clases. Entonces se vio la necesidad de un ajuste razonable, en este caso de acceso a la comunicación, a la información. Entonces, Isabela se entrenó para que ella pudiera teclear en una tablet y ser precisa en esos movimientos para que su escritura fuera funcional, y de esa manera Isabela logró completar su proceso de alfabetización. En el caso de Samuel, la barrera más grande que teníamos era la comunicación verbal, puesto que Samuel no tenía una comunicación verbal fluida y de hecho era muy, muy, muy pobre. Samuel había sido trabajado a lo largo de varios años con un álbum donde la comunicación aumentativa le permitía a él señalar la necesidad que en ese momento pues tenía, si tenía ganas de comer, si quería ir al baño o otras necesidades, él las señalaba en su álbum y de esa manera él se comunicaba. El reto grande en la parte académica con Samuel era precisamente que esa nula comunicación verbal pues no le permitía participar de muchas actividades académicas, de juego y demás con sus compañeros. Entonces se tomó la decisión de retirar el álbum y apuntarle a que Samuel pudiera lograr una comunicación verbal efectiva. Como se realizaron los planes de trabajo adecuados, Samuel tiene en este momento una comunicación verbal muy buena y logró de alguna manera participar como debía de la vida académica. Y en este caso el ajuste razonable que se realizó con Samuel no fue aumentarle una herramienta, sino quitársela y buscar una funcionalidad y una independencia, sobre todo en la parte comunicativa verbal. Esos son los dos ejemplos que tenemos en este momento. Espero les haya gustado la explicación y el video. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias.